Cuando conocemos y entendemos y nos centramos en el misterio de nuestra fe, en la encarnación de Cristo, en su ministerio, en su vida, en su muerte, en su resurrección, dice, es la forma en la que nos abrazamos a Cristo, es la forma de aferrarnos a las verdades del Evangelio y mantenernos unidos a Cristo y mantener a la iglesia en el camino, más bien como columna y como baluarte de la verdad. Seguimos en esta serie de la primera epístola de Pablo a Timoteo. A esta serie le hemos llamado Si nos desviamos del Evangelio. Este verano hemos decidido utilizar esta carta pequeña, pero que la verdad es que tiene tantas cosas importantes. Le hemos sacado tanto jugo a esta carta y ha sido de tanta bendición para la iglesia la enseñanza de esta carta. Nos alegramos de que Dios nos haya guiado hacia esta carta. Y vamos a leer hoy entonces en la primera epístola. Primero vamos a leer del capítulo 3, los versículos 14 al 16, estos últimos versículos. Primera de Timoteo 3, del 14 al 16. Y luego vamos a continuar con el capítulo 4, de los versículos 1 al 16 también. Dice así: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes, conocedores de la verdad, los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos, es porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Esta es la palabra del Señor. El apóstol Pablo, en su carta a Timoteo, dice que espera pronto ir a verlo, que espera pronto estar con su discípulo Timoteo en Éfeso. Y dice, y te escribo estas cosas para que sepas lo que debes hacer y cómo te debes conducir en la iglesia, en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo debes conducirte en la iglesia? ¿Qué debes hacer en la iglesia? Si se dan cuenta, esta carta ha sido una carta en la que vemos cómo Pablo va enseñándole y explicándole y recordándole a Timoteo para qué lo envió a Éfeso. Y primero le dice, enfrenta a los maestros, a los falsos maestros que están enseñando cosas que no tienen que ver con el Evangelio, se están desviando del centro que es Cristo, así es que confróntalos.
Luego pasa a decir cómo se debe adorar a Dios, ¿no? Cómo deben comportarse las mujeres, los hombres, cómo debe ser el orden del culto, qué debemos de buscar en el culto. Y luego pasa a decirle a Timoteo, y para que tengas personas que te ayuden a esto, debes de elegir ancianos, a los obispos, a los diáconos, para que te ayuden en esta obra del ministerio. Pero en esta última parte, no es la última, pero en esta parte que sigue, con la que continúa Pablo con su enseñanza a Timoteo, le hace varias advertencias, porque vienen tiempos difíciles, dice el apóstol Pablo, para la iglesia en Éfeso. Y entonces le da varias advertencias y recapitula Pablo haciendo un resumen de la fe, un resumen del deber cristiano y un resumen acerca del ministerio cristiano. Entonces hoy vamos a hablar de esos tres aspectos: el resumen de nuestra fe, el resumen de nuestro deber y el resumen de nuestro ministerio. El resumen de nuestra fe. Entonces Pablo describe a la iglesia como la casa de Dios, como la columna y el baluarte de la verdad. Es la iglesia la que debe de cuidar de la verdad que nos ha sido revelada. Toda la escritura, toda la Biblia, los que han estado aquí mucho tiempo saben siempre lo que decimos. Esto es la historia de la redención. Desde Génesis hasta el Apocalipsis hay un tema que unifica todo este texto. Hay un principio, hay un clímax, hay un fin. La historia de la redención, en esta historia se revela cómo Dios va a salvar a la humanidad por medio de su enviado, del Cristo, del Mesías, de su ungido. Y de esto es de lo que tenemos que hablar. Y fíjense lo que hace Pablo: recapitula, explicando otra vez, y dice en el versículo 16 del capítulo 3: no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Entonces le dice: vamos, ya sabes cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Dice: y grande es el misterio de nuestra fe. La palabra que se utiliza y que aquí se traduce como fe es el misterio de la piedad. La palabra es Eusebia. Si ustedes conocen a un Eusebio o a una Eusebia, no se burlen de su nombre, es un nombre bonito. Significa nuestra devoción, nuestra fe en Cristo. Dice: este es el misterio de nuestra devoción. Este es el misterio que nos fue revelado para que creyéramos en Él. Y pasa a explicarlo y dice: Él, en la nueva versión internacional dice: Él se manifestó como hombre, pero en la Reina Valera y en la Biblia de las Américas dice: Dios se manifestó como hombre. Dice: Él se manifestó como hombre. Entonces nos habla de la encarnación. Fue vindicado por el Espíritu, es decir, fue reconocido por el Espíritu, soportado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Pablo, después de decir que la iglesia es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad, vuelve otra vez a recapitular. ¿Se dan cuenta cómo hace Pablo? ¿Cómo explica Pablo todo lo que él explica en sus cartas? Siempre, primero explica el Evangelio y luego dice: por esto ahora hay que hacer esto. Y luego, en el cuerpo de sus cartas, de sus epístolas, vuelve a recapitular y vuelve otra vez a centrarse en el mensaje del Evangelio, vuelve a enfocarse en la persona de Cristo para seguir explicando más cosas que tiene que comunicar a los que les está escribiendo. Entonces, el primer punto en el que Pablo se detiene es en la encarnación. Y fíjense, cuando hablamos de esto del misterio de la piedad, de Eusebia, del contenido de nuestra devoción, fíjense lo que dice Hendrickson. Me encantó lo que dice el comentarista Hendrickson. Dice: el misterio de nuestra devoción, o de la piedad, o de la fe, es la forma en la que nos abrazamos a Cristo, es la forma en la que nuestra fe se convierte en adoración y así le glorificamos. Fíjense lo que dice Hendrickson: cuando conocemos y entendemos y nos centramos en el misterio de nuestra fe, en la encarnación de Cristo, en su ministerio, en su vida, en su muerte, en su resurrección,
Dice, es la forma en la que nos abrazamos a Cristo. Es la forma de aferrarnos a las verdades del Evangelio y mantenernos unidos a Cristo y mantener a la iglesia en el camino, más bien como columna y como baluarte de la verdad. Y empieza entonces Pablo hablando de la encarnación. Él se manifestó como hombre. Pablo entonces empieza describiendo los hechos objetivos de la historia de la redención. Dice, en la encarnación es el hecho en donde comienza el cumplimiento del misterio de nuestra fe. La palabra misterión en griego no se refiere a que el evangelio es una cosa misteriosa, tenebrosa, sino a que es algo que no había sido revelado de una manera tan clara hasta que viene Cristo y entendemos todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento, en la ley y en los profetas, y que tiene su cumplimiento perfecto en la persona de Cristo. Entonces, este es el misterio que se revela en la persona de Jesús. Dice, si pensamos en el Antiguo Testamento, Dios le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Si nos vamos al Génesis 3:15, el Señor, Dios, maldice a la serpiente y le dice, voy a poner enemistad, serpiente, entre tu simiente y la simiente de la mujer. No creas que te vas a salir con la tuya, no creas que vas a ganar, no creas que el mundo va a estar en mi contra, sino que de la simiente de la mujer vendrá el que te aplastará la cabeza, aunque tú le vas a herir en el calcañar. ¿Qué tiene que ver ese anunciamiento de la salvación y de la destrucción de la serpiente en el Génesis? ¿O qué tiene que ver el mensaje de la salvación con la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra? Quiere decir que Dios estaba prometiendo que vendría una salvación que se cumple en el misterio de la encarnación. Cuando Dios se hizo hombre, y era necesario que Dios se hiciera hombre. La salvación, ¿cómo llegará el hombre a ser justo si no puede cumplir las obras de la ley? ¿Cómo podrá salvarse una persona si no puede cumplir la voluntad de Dios? ¿Cómo podrá un hombre escapar de la maldición de la muerte? Solamente en una persona en la cual se combine la naturaleza humana y la naturaleza divina, y sea verdadero Dios y sea verdadero hombre. El misterio de la encarnación es necesario para nuestra salvación, porque un hombre verdadero tenía que obedecer a Dios y su ley y someterse a toda su voluntad y cumplirla en nuestro lugar. Y Cristo es ese verdadero hombre que cumple la ley de Dios, que cumple los mandamientos de Dios en nuestro lugar, y ahora ese hombre es justo y nosotros ahora somos justos por lo que Él hizo. Pero ¿cómo puede un hombre vencer a la muerte? ¿Cómo puede un hombre no enfrentar la muerte y quedar atrapado por la muerte? Tiene que ser verdadero Dios para vencer a la muerte. Tenía que ser verdadero Dios para tener el poder de morir por los pecados y luego resucitar. Dice, no hay otra forma de salvar al hombre más que un hombre verdadero que cumpla lo que Adán y sus descendientes no pueden cumplir, y que el poder del pecado y la muerte sean destruidos por un poder superior, el poder de Dios, a quien la muerte no puede vencer. Dice San Juan en el capítulo 1, versículo 14, hablando de la encarnación, que es lo primero que Pablo nos dice que es el contenido del misterio de la piedad. Dice en el capítulo 1, verso 14 de San Juan, el verbo se hizo hombre, el verbo, el logos, lo que le da sentido al universo, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice, el amor de Dios no pasa por alto la justicia, sino que Él mismo, siendo el justo, es el que nos justifica, y por eso tiene que hacerse hombre. Dice también en Romanos 5, versículos 1 y 2, dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios. A ver, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, ¿en quién? En Cristo, no en Dios. Muchas personas tienen fe en Dios,
Nosotros no tenemos fe en Dios, ¿tenemos fe en quién? En Cristo. En la obra de Cristo, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Entonces, justificados mediante la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios, el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Hemos sido justificados, hemos sido hechos justos por la justicia de Cristo. Y esto solamente es posible por la encarnación. Porque el Logos, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es el primer punto del misterio de la piedad, del objeto de nuestra devoción. Número 2, dice Pablo, fue vindicado por el Espíritu. ¿Qué quiere decir la palabra vindicado? ¿Cómo lo entendemos cuando leemos esto? Que Cristo fue vindicado por el Espíritu. Tuve que otra vez volver a ir a estudiar el texto y ver a los comentaristas. Dice: es el Espíritu Santo el que soporta, que apoya y que presenta a Cristo. Vindicado quiere decir que el Espíritu Santo es el que respalda a Cristo. Eso es lo que quiere decir, vindicado por el Espíritu. Dice, siendo el poder del Espíritu Santo el que levantó a Cristo de entre los muertos. Fíjense qué precioso, cómo coincide esto en la unidad de la palabra de Dios y en este evangelio que nos declara Pablo. Romanos 8:11, fíjense lo que dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. El espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos. Dicen los comentaristas, es el Espíritu Santo el que aplica la obra de Cristo y la trae hacia nosotros, y esa obra de Cristo se hace real y podemos creerla. Es el Espíritu Santo el que soporta la obra de Cristo, es el que respalda la obra de Cristo y la aplica a nuestras vidas, y entonces creemos en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, pero es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. Nos convence de pecado y luego nos lleva hacia Cristo y podemos poner nuestra fe en Él. Y poniendo nuestra fe en Él somos justificados delante del Padre. El apóstol Pablo, cuando estaba hablando acerca de su caminar en la vida cristiana, dice, pero quiero algo, quiero conocer algo. Y fíjense lo que dice en Filipenses capítulo 3, que tiene que ver con el Espíritu que vindica a Cristo. Dice Pablo, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Entonces dice Pablo, no quiero justificarme tratando de cumplir una ley que no puedo cumplirla, sino que quiero recibir la justicia que procede de Cristo, de su obediencia, de su muerte, de su resurrección. Quiero yo ser justificado por eso. Y luego fíjense lo que dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. El poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es lo que está disponible para nosotros. Fue vindicado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo aplica la obra de Cristo y hace que sea real para nosotros. El Verbo se hizo hombre, habitó entre nosotros. El Espíritu Santo vindica a Cristo. Y dice también, dice Pablo, fue visto por los ángeles. Cristo fue visto por los ángeles. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué hablar de los ángeles y de Cristo en este punto? Es algo importante que tenemos que recordar. El ministerio de Cristo y la vida de Cristo no tiene que ver con los ángeles. ¿O los ángeles están muy relacionados con la vida de Jesús? Anuncian el nacimiento de Jesús. Le sirven en la tentación. Y también los ángeles anuncian su resurrección y le dicen: al que ustedes buscan entre los muertos no está aquí, Él resucitó. Pero también sabemos que hay descripciones de ángeles que se cubren el rostro delante de Dios. De hecho, los ángeles que se construyeron sobre el arca del pacto estaban inclinados con las alas cubriéndose el rostro.
Pero algunos comentaristas dicen, pero cuando Cristo resucita de los muertos, cuando Cristo es levantado de los muertos y ese Cristo glorificado puede ser visto por los hombres y puede ser visto por los ángeles cara a cara. Cuando Pablo dice visto por los ángeles, no solamente está comentando algo así de pasada porque se le ocurrió, sino es importante entender que en Cristo podemos contemplar el rostro de Dios, ¿sí o no? A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito que está en el Padre, Él, ¿qué dice? Nos lo ha dado a conocer. Fíjense lo que dice también Pedro con respecto a los ángeles y con respecto al misterio de la piedad, al misterio de nuestra fe, al misterio de nuestra devoción. Visto por los ángeles, dice Primera de Pedro capítulo 2, en los versículos 10 al 12, Primera de Pedro 2, del 10 al 12, fíjense lo que dice acerca de los ángeles y del misterio de la salvación que hay en Cristo. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Entonces los profetas estaban profetizando acerca de la salvación que Dios enviaría. Dice, querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Y dice, a ellos, a esos profetas, dice Pedro, se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Y aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Los ángeles que viven en la presencia de Dios querían ver cómo Dios iba a salvar a los hombres caídos. Y ahora estos ángeles se han visto a Cristo, han visto a Dios también, en Cristo glorificado, han visto a Dios cara a cara. No solamente conocen el plan de Dios, pero han visto cómo se desarrolla este plan de salvación y ahora también contemplan a Dios cara a cara por medio de Jesús que ha sido glorificado. Finalmente dice, entonces, proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Cristo manda a sus discípulos cuando ya va a ascender, que es lo que les da la comisión final, conocida como la ¿qué? La gran comisión. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles ustedes todas estas cosas que yo les he enseñado a ustedes. Dice, Jesús fue proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Hay una característica que algunos teólogos afirman que tiene la fe cristiana en comparación con todas las demás religiones del mundo. Por ejemplo, la religión musulmana sigue siendo una religión del Medio Oriente. Ahí está la Meca, en la península arábica, y ahí tienen que ir los creyentes y sigue el centro de la fe ahí en el oriente. Si piensan ustedes en el hinduismo, si piensan ustedes en el budismo, estas religiones, el centro geográfico, cultural sigue siendo el que fue en el principio. Pero si pensamos en la fe cristiana, vemos cómo la fe va avanzando a través del mundo y ahora el centro de la fe cristiana no es Jerusalén. Ese no es el centro cultural de la fe cristiana. Hasta hay muy pocos cristianos allá. Tampoco la fe cristiana es Constantinopla, donde durante 1000 años ahí se concentró el poder político y religioso del Imperio Romano. Ya no. Tampoco es Roma y tampoco es Europa, donde se construyeron las grandes catedrales medievales, góticas y barrocas, que nos gustan mucho. Ya no es ahí el centro, ni siquiera en los Estados Unidos. Ahora el centro de la vida de la iglesia está en Latinoamérica, en Asia, en China y en África. Y ahí, y el Evangelio llega a una nación, y llega a una nación, y llega a una cultura, y toma elementos de la cultura, y es un cristianismo diferente al de otros lugares. Y también se contrasta y destruye aspectos negativos de esa cultura. Es precioso cómo el Evangelio es predicado a todas las naciones, pero se convierte en algo particular de cada nación. Esta semana pasada alguien compartió un video de unos niños africanos cantando, ¿no? Cuánta humildad deben sentir los que cantan cuando oyen cantar a estos niños africanos, ¿verdad?
Es algo precioso. Con su vestimenta, con su cultura, con sus capacidades, con sus dones, el cristianismo de ellos es muy diferente a nuestro cristianismo. Hace 2 semanas que tuvimos la escuelita bíblica de vacaciones, me llamó mucho la atención que el grupo de americanos, y otros nos lo habían dicho antes, siempre me preguntan, ¿y cuántos miembros del staff de la iglesia están aquí? ¿Staff? ¿Quién tiene staff? Fíjense una cosa, en Estados Unidos, para que tú hagas una escuelita bíblica de vacaciones así, tienes que tener a una persona a la que le pagas todo el año para que se dedique al ministerio de niños y pueda planear todo esto y pueda coordinar a muchas personas, y se necesitan muchos recursos para que la iglesia funcione. La iglesia está profesionalizada, entonces todas las personas que ayudan se les paga para que ayuden en la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que les sorprende tanto del trabajo tan bueno que realizamos en nuestra iglesia? Porque hemos realizado unas escuelas bíblicas de vacaciones fabulosas. Algunos dicen que no han servido de mucho, pero pienso que nos han ayudado mucho en algunos aspectos. Pero tenemos personas como David Castro, como sus amigos, tenemos personas que son tan creativos, que hacen tantas cosas y no les pagamos un centavo. No les pagamos nada. Hacen trajes espaciales, hacen iglús, y no les pagamos nada. Estaban las niñas que estaban dirigiendo los cantos, no les pagamos nada. ¿Dónde salieron esas niñas? Ni las conocemos, ya ahí estaban cantando. No sabemos ni quiénes eran. Es que eso es una obra que maravilla a los que nosotros pensamos, es que la iglesia en Estados Unidos es la iglesia más fuerte, pero se maravilla de que la iglesia en México sea una iglesia de personas voluntarias a las que no se les paga nada y que están tan comprometidas con Cristo, con su Señor, con su Salvador, que pueden dar sus vacaciones en lugar de irse a Acapulco, en lugar de irse a otra parte, si vamos a ayudar en la escuela bíblica de vacaciones. ¿De dónde sale esa generosidad? ¿De dónde sale una actitud de esa forma que se manifiesta en un trabajo tan bueno? En un trabajo en el que proclamamos a Cristo, en el que compartimos nuestra fe con Cristo. Solamente puede surgir este misterio que se revela en Cristo, en su encarnación, en el Espíritu Santo que lo aplica a nosotros, que respalda la obra de Cristo, que ha sido testificado por los ángeles y por nosotros, que nos consta que Cristo ha resucitado y que se ha manifestado en nuestras vidas, y que ahora predicamos en todo el mundo y que es creído en todo el mundo. Y finalmente dice, fue recibido en gloria. Con eso termina el misterio de la piedad. Hechos 1:2 dice que Cristo ascendió y ahora sabemos que está a la derecha del Padre, desde donde intercede por nosotros. Marcos 16:19 dice, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Romanos 8:34, ¿quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios. ¿Y qué dice? E intercede por nosotros. El apóstol entonces recapitula en su carta y dice, mira, Timoteo, tienes que hacer todas estas cosas, tienes que rectificar la enseñanza que están dando estos falsos maestros, tienes que entender cómo es la adoración, qué se debe respetar en la adoración, cuáles son los elementos de la adoración, debes de elegir hombres que te apoyen en este trabajo, a los diáconos y a los obispos o a los ancianos, y luego, ¿qué debes hacer? Debes de recordar el misterio de nuestra devoción, el misterio de la piedad. ¿Por qué? Y luego fíjense bien aquí en el versículo 1 del capítulo 4, y ahí empieza el resumen de nuestro deber, después de conocer el resumen de nuestra fe. El resumen de nuestro deber dice, porque habrá un tiempo cuando el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. La Nueva Versión Internacional no dice por qué, como que no une la explicación del misterio de la piedad con lo que va a explicar Pablo, pero la Reina Valera y la Biblia de las Américas sí tienen este por qué, y a mí me gusta más esta lectura que fluye mucho mejor, porque habrá un tiempo. ¿Por qué te estoy explicando todas estas cosas, Timoteo? ¿Por qué quiero que recuerdes todas estas cosas?
porque va a haber un tiempo, dice, en el que se van a poner las cosas más difíciles. En los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida, porque se desvían del evangelio, porque no quieren obedecer el evangelio, porque se oponen al evangelio, dice, y lo que quieren, dice, fíjense, prohibir el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración que dice, los santifican. Cuando pienso en la iglesia y pienso en muchas enseñanzas falsas y en iglesias que se han desviado de la verdad, no pienso que en cada error doctrinal hay una mala intención. Yo creo que muchas personas tienen enseñanzas equivocadas porque no conocen la verdad, porque no han sido educados o preparados en la enseñanza verdadera. Y aunque leamos la misma Biblia, sea Nueva Versión Internacional o sea Reina Valera, hay personas que lo entienden correctamente y otras personas que se desvían aunque tengan la versión que tengan. No es problema de la versión bíblica. ¿Qué pasa? Pienso que Pablo no está hablando de los que se desvían porque no conocen la palabra, pero fíjense lo que dice. ¿Cómo describe estas personas? Son personas que son descritos como embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Es decir, son personas que han encontrado una forma de manipular a otros y de controlar a otros. Y entonces se dan cuenta de que pueden, desde la enseñanza de la Biblia, entre comillas, esclavizar a otros para que hagan lo que ellos quieren. Lo vemos en las personas de la luz del mundo y lo que está pasando ahí. Pero hay personas que siguen ciegamente a alguien que dice tener profecías de Dios y que por no estudiar la Escritura y por no comprender la Escritura piensan que eso es verdad. Nosotros somos mejores que ellos, no. Es que la gracia de Dios, es que el Espíritu Santo nos ha permitido que no acabemos ahí en una secta obligados por personas que tienen encallecida la conciencia, que son falsos creyentes, son hipócritas y que lo que quieren es controlarnos para su beneficio. Eso es de lo que está hablando el apóstol. Hay personas que conscientemente están buscando controlar a los demás y por eso prohíben el matrimonio, no permiten comer ciertos alimentos. Pero fíjense una cosa, a mí me llama la atención que Pablo dice en los últimos tiempos. ¿Cuándo son los últimos tiempos? ¿Ahorita? ¿Ya? Y cuando se predicaba este pasaje en la época de Calvino, ¿cuándo eran los últimos tiempos? También el siglo XVI eran los últimos tiempos y el siglo XVII. ¿Cuándo la iglesia no está en los últimos tiempos? ¿Hay un tiempo en que la iglesia no está en los últimos tiempos? Siempre la iglesia está en los últimos tiempos. ¿Cuándo son los peores tiempos para la iglesia? Los últimos. Entonces estos son los peores. Y si hubiéramos vivido hace 40 años serían los peores. Y si hubiéramos vivido hace 2 siglos serían los peores. Y si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús en Éfeso, tal vez en el tiempo de Pablo y en el tiempo de Timoteo, esos eran los peores tiempos también. La iglesia siempre vive en los tiempos más difíciles. Fíjense una cosa, ¿cómo empezaron los avivamientos en los Estados Unidos en el siglo XVIII con Jonathan Edwards y otros? Fíjense, empezaron, aunque muchas personas piensan que eran puros cristianos los que vivían en aquella época colonial de los Estados Unidos y que todos eran cristianos, los avivamientos empezaron precisamente porque había personas que decían, esto es bien nominal. Ya no hay verdaderos creyentes. Todo el mundo se bautiza y vienen el domingo a la iglesia, pero porque es nuestra cultura, pero no hay conversiones. Y por eso empezaron los avivamientos. Y luego decimos, ay, pues entonces el avivamiento debe haber sido la época de oro, ¿no?, de la iglesia, ¿no? Y fíjense que no, porque vino una guerra doctrinal en la misma iglesia americana por estos avivamientos, en la que algunos decían, oigan, qué desastre están haciendo, vean qué desorden tienen estos avivamientos, vean, esta gente está haciendo cosas locas. Y hubo choques, y hubo divisiones, y hubo problemas, y se prohibieron los avivamientos en algunos lugares. ¿Cuándo
es el peor tiempo para la iglesia? Ahora, cuando se está diciendo que las personas pueden elegir lo que quieran ser, y que si no crees en eso, y que si no piensas y si no aceptas la diversidad sexual de las identidades sexuales, y si no dices que eso está bien y que es bueno, entonces la gente te odia y piensa que tú les odias a ellos. No está tan difícil, este tiempo. En el tiempo del apóstol Pablo faltaban solamente unos pocos años para que empezaran a perseguir a la iglesia y a matar a los cristianos. No está tan mal el tiempo que nos ha tocado vivir, No sé, en 20 años, en 15 años. Pero fíjense, ¿cuál es el propósito entonces de que Pablo primero dice, mire, te voy a explicar otra vez, te voy a recordar cuál es el misterio de nuestra fe, de nuestra devoción, en qué consiste, y en eso tienes que mantenerte, porque siempre van a existir personas que quieren desviar a la iglesia de la verdadera doctrina. Siempre. Siempre es difícil. Todas las épocas son difíciles. Dice, por eso Pablo entonces le dice a Timoteo, fíjense lo que le dice: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las verdades de la fe y la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Si enseñas estas cosas, ¿cuáles? Las que te acabo de explicar del misterio de nuestra devoción: la encarnación, la resurrección, en la obra del Espíritu Santo, la glorificación de Cristo. Ahí debe estar puesta la enseñanza. Y se rechazan las leyendas profanas y otros mitos semejantes. No pierdas tiempo en las cosas que no tienen que ver con estas verdades de nuestra devoción. Más bien ejercítate en ¿qué? ¿Qué palabra es esa? Eusebia. Más bien, entonces, a ver, Pablo, a ver, Timoteo, quiero que crezcas y quiero que sigas avanzando. Oye, pero no, el evangelio no es algo muy básico, no deberíamos de avanzar en otras cosas, pastor. Siempre hablamos del evangelio. Ya, a mí me cansa esta iglesia, porque siempre hablamos de lo mismo, siempre hablamos del evangelio. En cada texto siempre ya sabemos que va a hablar Víctor de Cristo y del evangelio. Dice Pablo, ejercítate otra vez en Eusebia, en el misterio de la piedad, en el contenido de nuestra devoción, en las cosas a las que nos aferramos para mantenernos fieles a Cristo, en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Ya hemos avanzado, no sé si ya hemos profundizado suficiente y si ya estamos listos para pasar a otra cosa más profunda. Yo creo que ya hemos profundizado suficiente, ¿no? Tenemos 8 años, Sergio, hablando de lo mismo. ¿No es suficiente 8 años? Yo creo que ya hemos profundizado suficiente y creo que ya deberíamos de avanzar a otras cosas. ¿Qué cosa que Pablo, o sea, después de explicarle lo de la piedad, otra vez vuelve a decirles, enseñas estas cosas y esto, y dice, más bien ejercítate ¿en qué? En la piedad. En tu devoción a Cristo. Ejercítate en tu devoción a Cristo. ¿Cuántos de ustedes se ejercitan en su devoción a Cristo durante toda la semana? ¿Cuántos de ustedes están constantemente, así como cuando se levantan en la mañana y hacen sus 20 sentadillas, sus 20 lagartijas y todos los días? Así se ejercitan en la piedad, así se ejercitan en la fe de Cristo, piensan en la encarnación de Cristo, en la exaltación de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección, todos los días, así como se ejercitan físicamente. Así se ejercitan en la piedad ustedes todos los días. Así se gozan ustedes y así se alegran y así se consuelan en la piedad, en todo lo que tiene que ver con Jesús. Pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Si estás haciendo ejercicio todo el tiempo, vas a estar saludable y te vas a ver muy bien y te van a chulear tus bíceps. Pero si no te ejercitas en la piedad, vas a una eternidad sin Dios, vas a una condenación. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, por eso Pablo nos dice que debemos ejercitarnos en la fe de Cristo, recordar continuamente lo que fue explicado en el ministerio de la piedad, mantenernos unidos a esa fe, rechazar todo lo que no nos guía hacia Cristo, rechazar lo que no exalta a Cristo, ignorar lo que ya no tiene lugar en la fe de Cristo. No coman esto, no hagan esto, no oigas esto, no. O sea,
Dedícate a Cristo, enfócate en Cristo, alégrate en Cristo. Dice entonces, no solamente debemos de quedarnos entonces en la aceptación de una verdad revelada, pero lo que Pablo dice en esta exhortación a Timoteo, que avancemos hacia una confianza profunda en esa verdad, una confianza que nos anime, una confianza que nos levante, una confianza que nos conmueva, una confianza que nos fortalezca y una confianza que nos cambie. Ese es el deber de nuestra fe. Y ahora el resumen de nuestro ministerio. Finalmente, fíjense lo que le encarga Pablo en la última parte a Timoteo. Encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Lo que Pablo está diciendo: Timoteo, que tu vida sea congruente entre este misterio de la piedad que tú conoces, en el que debes de ejercitarte, en lo que debes de enseñar a otros, y la forma en la que te conduces, la forma de hablar, la forma en la que te relacionas con los demás. ¿Pueden ver los demás una fe sincera, genuina en ti? Eso es lo que quiero que pase. Dice, en tanto que llego, porque ya ve que le dijo Pablo, y estoy esperando ir a verte pronto, mientras yo llego, dedícate a qué cosas, a la lectura pública de las Escrituras. Reúnanse para leer la Biblia. Nosotros no lo hacemos tan seguido porque cada uno de ustedes tiene una Biblia y sabemos que ustedes la leen fielmente todos los días, que es así, ¿verdad? ¿O todavía hará falta que nos reunamos a leer públicamente las Escrituras? Eso es lo que estamos haciendo los miércoles. Nos reunimos a leer 6 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos los miércoles. Y luego ponemos en el boletín, en el orden de culto del domingo, ponemos textos a veces muy largos. Dicen, ay, ¿por qué tan largos estos textos? Pastor, deberían ser un poquito más. Pues es que si no lees la Biblia en la semana, pues por lo menos el domingo que tengas un poquito de algo de Biblia, ¿no? No has leído casi la Biblia en la semana. Son los estudios que dicen que prácticamente el 18-20% de personas, miembros de una iglesia o de asistentes a una iglesia, son los que leen su Biblia constantemente. La mayoría no leen su Biblia. Pero dice, entonces, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, a enseñar y animar a los hermanos. Explícales, confróntales con la enseñanza de la Biblia. Lee la Biblia públicamente, luego enséñales cuáles son las implicaciones de esa fe, de eso que dicen las Escrituras, y anima a los hermanos. ¿Animarlos para qué? Animarnos a que dejemos el pecado, animarnos a que nos mantengamos unidos, animarnos a que utilicemos nuestros dones para el servicio de Dios, animarnos a que sirvamos a otros, animarnos a que dejemos la flojera, la pereza, animarnos a que dejemos de ser envidiosos, animarnos a que dejemos de ser chismosos, animarnos a que enseñemos a los que no conocen la palabra de Dios. Es decir, la iglesia se centra en el ministerio. Prácticamente lo que está diciendo Pablo es: céntrate en estas cosas, no te desvíes. La lectura pública de las Escrituras, las enseñanzas que tienen que ver con esto, para que animes a los hermanos a que continúen. Para eso es la iglesia, para que nos animemos, dice el autor de la epístola a los Hebreos, para que nos animemos unos a otros al amor y ¿qué? Y a las buenas obras. Pablo en el capítulo 2 de la epístola a los Efesios, en los versículos 8 al 10, dice: porque por gracia han sido ustedes salvados por medio de la fe. ¿Y esto qué dice? No es ustedes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces muchas veces hacemos un énfasis hasta ahí: somos salvados por la fe, no por las obras. Pero se nos olvida siempre cómo termina el versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que queremos ver, que cada cristiano se dedique a cosas buenas, a compartir su fe, a servir a otros, a utilizar bien su tiempo, a predicarle a los que no conocen, a vivir una vida que bendiga a los que le rodean. Eso es el resumen del ministerio que Pablo está encargando a Timoteo. Y es el resumen del ministerio que Pablo nos encarga a nosotros, a los pastores, a los ancianos que vamos a tener y a los diáconos, y también a ti que eres un creyente común. ¿Estás interesado en la salvación de otros?
Tú eres un cristiano. Tú dices que crees en Cristo, tú dices que crees esta palabra, tú dices que Cristo es el Dios encarnado, que vivió la vida que no podemos vivir, que murió la muerte que merecemos por nuestros pecados y que ha resucitado. Tú dices que crees esto y compartes esta fe con los que están cerca de ti. ¿Te importa que los demás lo conozcan? ¿O eres indiferente a los demás? Fíjense lo que dice Pablo, porque esto es interesante al final, en el versículo 15. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás, ¿qué? Progresando, que estás cambiando, que estás madurando en tu fe, que eres una persona más paciente, que tienes más autocontrol, que cuidas lo que dices, que algo está pasando bueno contigo, que los demás vean eso. Y dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pablo, el que dijo que la salvación es por gracia, no puede estarle diciendo a Timoteo que se va a salvar si es un buen pastor. Lo que está diciendo es esto, fíjense. Las dos cosas van de la mano, una conducta recta y una enseñanza centrada en el misterio de la piedad, en el evangelio. Estas son las marcas de la salvación, fíjense. Son las marcas de la salvación. Si tú te conduces bien y enseñas correctamente, Timoteo, entonces eso es una manifestación de tu salvación. ¿Cómo debemos cuidar nuestra salvación? Dice el apóstol. Con temor y temblor. Lo que está diciéndole más bien Pablo a Timoteo no es que se va a salvar si es un buen pastor, sino que más bien va a estar cuidando su salvación al cuidar de la vida y de la fe de los demás. Dice, al atender e interesarse por la salvación de otros, el pastor está cuidando de su propia salvación. Fíjense, al atender e interesarse por la salvación de otros, el pastor está cuidando de su propia salvación. Y yo te digo esto, escucha bien esto, esta es una realidad para todos los creyentes. Esto es una realidad para todos los creyentes. La pregunta es, ¿estás interesado en la salvación de otros y cuidando la fe de otros, aunque tú no seas pastor? Esto es algo en lo que debemos de pensar hoy. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amoroso, Padre lleno de misericordia, te damos gracias porque en tu palabra vemos esta recapitulación acerca de lo que debemos creer y en lo que debemos de enfocarnos todo el tiempo, en lo que debemos de ejercitarnos. Y no es otra cosa que el misterio de la piedad, esta revelación de que nos has enviado a tu Hijo para salvarnos de nuestro pecado. Señor, que tu iglesia, que nuestro ministerio, que nuestras vidas estén enfocadas en tu servicio, en interesarnos en la salvación de los demás. Y que así, al cuidar de otros, de su salvación, de su bienestar en Cristo, así seamos nosotros, así cuidemos también nosotros de nuestra propia salvación. Esas son las marcas de una fe genuina, de una fe sincera, el interesarnos en la salvación de los demás y en la proclamación del Evangelio. Bendícenos, bendice a tu iglesia, ayúdanos a enfocarnos en estas cosas. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.